Presentamos Dando Razón de Nuestra Fe, para conocer, comprender, amar y vivir nuestra fe a profundidad. Dando Razón de Nuestra Fe. Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón. Muy buenos días, queridos hermanos que están con nosotros en este día. Imagino que en gran parte de la región Enriquillo está lloviendo o está al menos fresco el ambiente. Eso es bendición para nuestras tierras, nuestras plantaciones, que esperan siempre la lluvia para poder frutificar. Pues que sea una lluvia así suave, que nos empape nuestra tierra para que siga produciendo muchos frutos. Que el Señor siga bendiciéndonos también a cada uno de nosotros, porque el agua es signo de bendición, la necesitamos siempre, diariamente. Sin el agua no podemos vivir. Pues damos gracias a Dios por el regalo de la lluvia que está mandando a nuestro país, a nuestra zona, que no siempre llueve con tanta frecuencia, pues que Él nos permita también aprovecharla al máximo y que proteja a cualquiera que pudiera estar en peligro también por causa de la lluvia. Bien, pues vamos a continuar hoy este programa. Digo continuar porque hemos hecho un paréntesis bastante largo. Los tiempos fuertes siempre nos motivan a hacer paréntesis para poder ir también a la par con lo que la iglesia va viviendo, y así lo hicimos. Siempre tenemos esa flexibilidad de poder articular lo que vamos nosotros tratando acá desde Radio Enriquillo con lo que va viviendo nuestra iglesia. No nos ponemos una camisa de fuerza. Saben que el módulo que estábamos siguiendo es la historia de la salvación, conociendo la revelación bíblica desde el Génesis, y así vamos paso a paso. Recuerden que las últimas partes que vimos fue todo ese episodio del Éxodo, el liderazgo de Moisés, conduciendo al pueblo por el desierto, con esas luchas fuertes del faraón que endureció su corazón, que no quería dejar salir a su pueblo, quería que siguiera como esclavo. Imagínense, cuando uno piensa en esa historia del pueblo de Israel, que hace muchísimos miles de años, y uno ve el hoy, el presente, uno dice, siempre el corazón del hombre es el mismo. Se anida en él ese deseo de poder, de dominar, de humillar, porque así como el faraón humilló al pueblo de Israel, todavía hay poderosos, hay regímenes que humillan, oprimen a los ciudadanos indefensos. Por eso es que la palabra de Dios es actual, y releyendo uno esa palabra, esas historias que transcurrieron en otros tiempos, pues puede también encontrar luz para el hoy, ver cómo Dios actúa. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo se comporta Dios frente a la opresión? ¿Qué nos pide el Señor frente a las humillaciones? ¿Qué le dice el Señor a los poderosos? ¿Cómo muestra el Señor también su poder? Todo eso entonces nos ayuda a nosotros a situarnos en nuestra propia historia, en la historia de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, en la historia de nuestro país. Bien, pues, por eso es tan importante este tema que estamos viendo, historia de la salvación, porque hay una frase que nosotros repetimos mucho: Dios escribe derecho en líneas torcidas. Entonces, la historia no es lineal, así plana, tiene subidas y bajadas, hay de todo, y eso es importante que nosotros también lo miremos la historia que ha pasado antes, porque a veces tenemos que vivir acontecimientos, situaciones, periodos de la misma historia que uno no entiende, y podrá preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto está sucediendo? Entonces, si uno mira la historia, dice, bueno, pero en otros tiempos también sucedió algo similar. El hombre
cuando deja de enfocarse en Dios, pues es capaz de cometer cualquier cosa y aferrarse a sí mismo. Entonces, ese Dios que se nos revela es para hacernos cada vez mejores, para que nosotros vayamos co-creando con Él, nos vayamos alcanzando esa semejanza con Él, y así podamos también convivir con los otros hermanos de manera pacífica, sin tener que ser amenaza para los otros, ni que los otros se sientan amenazados por nuestra propia presencia, por nuestro propio actuar. Pues de eso se trata. Entonces vimos toda esa historia interesante del Éxodo, ideada por Moisés, el instrumento de Dios para salvar a su pueblo. Y hoy vamos a continuar ahí ya con otro personaje, Josué, que fue el discípulo aventajado, podríamos decir, de Moisés, a quien él fue preparando poco a poco, y que antes de morir pues le pasó el mando. Pues vamos a continuar esa historia viendo el liderazgo también de Moisés, el líder que implementa el proyecto de Dios. Repito, Moisés fue el líder que puso en marcha el primer paso del proyecto de Dios, la liberación del que iba a ser su pueblo. Esa es la gran misión que el Señor Yahvé encomendó a Moisés. Josué, su discípulo, se encargó de llevar a la práctica la parte positiva del proyecto. ¿Cuál fue esa parte positiva del proyecto? A la que miró Moisés desde lejos, y para la cual liberó al pueblo y lo condujo por el desierto: la conquista y el reparto fraterno de la tierra prometida. Ya ven ustedes cómo es Dios, cómo nos trata Dios. Ese líder tan grande que era Moisés no pudo llegar a la tierra prometida. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Dios tal vez fue injusto con Moisés, que su anhelo, Pero esa es la pedagogía de Dios. El que trabaja para Dios tiene que dejarse guiar y conducir por Él. No es hacer lo que uno quiere y hacer el proyecto y diseñarlo como uno piensa. Hay que ponerse a disposición del Señor y dejar que Él actúe, porque nosotros no sabemos lo que es bueno, solo el Señor lo sabe. Entonces, el joven Josué tuvo la suerte de vivir al lado de ese gran hombre que fue Moisés. Junto a él se esforzó en asimilar fielmente sus experiencias y sus ideales. Sintió de cerca la experiencia viva de Dios que tuvo su maestro Moisés. Ya conocemos que la relación entre Moisés y Yahvé fue muy intensa, muy fuerte. Josué acompañó a Moisés al cerro, a la montaña, en el que Dios se le aparecía, según nos narra el capítulo 24 del libro del Éxodo. Y también estuvo presente en la tienda en la que su maestro hablaba amigablemente con su Dios. Uno puede dejar correr la imaginación, entonces imaginarse a ese muchacho joven, Josué, cuando Moisés subió a la montaña y seguro veía a Moisés concentrado, pues en esa oración, en ese momento de espiritualidad intensa, de reverencia, en ese diálogo con Yahvé. Igualmente, pues participó y estaba presente en ese momento solemne de presencia de Dios en la tienda del encuentro. Todo esto fue marcando su vida. Moisés, al sentir que iba a morir, invitó a su joven discípulo a confiar siempre en Yahvé, con valentía, con firmeza, para poder cumplir la tarea que le encomendaba, él le encomendaba y que Yahvé le encomendaba.
Imaginemos entonces a un padre que ya siente que no tiene fuerzas, que alguien debe de continuar liderando sus empresas, lo que hace, su legado. Entonces llama a su hijo o a su discípulo de más confianza y le va pasando su poder. Eso fue lo que hizo Moisés con Josué. Y nos lo trae también muy bonitamente el libro del Deuteronomio. Vamos a citar esas palabras interesantes, muy paternales, podríamos decir, muy propia del padre al hijo, del maestro al discípulo. Escuchemos lo que le dice Moisés a Josué. Sed valiente y firme. Tú estarás con este pueblo en la tierra que Yahvé, hablando a sus padres, juró darles, y sortearás la parte que le corresponderá a cada uno. Yahvé irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas, pues ni te desanimes. Interesante esas palabras que son dirigidas a Josué para darle ánimo, para prepararlo para esa gran misión que el Señor le encomienda, pues terminar esa bonita obra de liberación de ese pueblo querido de Dios, el pueblo de Israel. El mismo Dios, después de la muerte de Moisés, se encarga también de recargarle a Josué su vocación. Así, pues lo podemos leer también en el libro de Josué. Oigan lo que dice ese bonito texto en el que Yahvé habla a Josué. Dice, ha muerto mi servidor Moisés. Así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán. Y de todo el pueblo, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo voy a dar a los hijos de Israel. Mientras viva, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Por eso ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito donde quiera que vayas. Yo soy quien te manda. Esfuérzate, pues, y sed valiente. No temas, ni te asustes, porque contigo está Yahvé tu Dios, a donde quiera que vayas. Miren, hermoso discurso de Dios para animar, para preparar a Josué para esta gran misión. Ese texto que he leído lo pueden ustedes también buscar en sus Biblias y está en Josué capítulo 1, versículo del 2 al 9. Ahí pueden encontrar ese bonito texto que da ánimo y prepara a Josué para esa gran misión. Vamos a hacer una primera pausa para continuar pues caminando en esta bonita historia de salvación. Josué recibió la tarea de tomar la tierra prometida que Dios le dio a los hijos de Israel. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque Él estaría con Josué todos los días de su vida. Confiando en la palabra de Dios, Josué tomó la tierra prometida que Dios le entregó. Esfuérzate y sé valiente, contigo estaré. Elijo el Dios eterno, no te dejaré.
bien, bueno, qué bueno tener un maestro como Asdrúbal que va siguiendo paso a paso las reflexiones. Y miren, encontró el canto indicado basado en ese texto que terminamos de leer, donde Dios pues anima a Josué para su misión, a ritmo de la danza hebrea, es decir, aunque merengueado como nosotros hacemos la música, pero se siente el trasfondo así, ese ritmo es un poco la danza hebrea, así, bueno, bien adecuado para el momento. Además, en este día lluvioso, pues también ayuda a despertarse. Bien, es de destacar la insistencia de Moisés y de Dios en darle ánimo. Tanto en el texto que leíamos primero, en el que Moisés pues animaba a Josué, y este último, donde es el mismo Yahvé quien habla a Josué, los dos pues coinciden en darle ánimo a Josué. Sed valiente y firme, no temas, ni te desanimes. Llegó para ti la hora, esfuérzate y sed valiente. No temas ni te asustes. Son las expresiones que encontramos en ambos textos. Es que la misión que se le encomendaba era difícil y arriesgada. No solo tenía que conseguir tierras y repartirlas fraternalmente, sino lograr implantar todo un nuevo sistema de ser pueblo que asegurara leche y miel para todos. Ya ven que esa es la gran promesa. Una tierra que emana leche y miel. Y para ello no había modelos que copiar, porque la única referencia que tenía el pueblo de Israel no era un modelo, sino un antimodelo, era al pueblo de Egipto. ¿Y qué sucedía en Egipto? Que ellos tenían que trabajar como esclavos. Tenían que poner entonces en marcha una organización que estuviera al servicio de la fraternidad, no del poder, no de unos pocos, con una producción autónoma y leyes que defendieran al nuevo sistema igualitario. De eso se trataba. No querían tener ejército permanente, ni reyes, no sacerdotes poderosos. Su sistema de defensa no tenía que estar apoyado en un ejército estable, sino en la unidad de todos. Ese era el ideal de pueblo que el Señor quería para Israel y que sigue queriendo también para nosotros, donde haya igualdad, donde haya equidad. Su experiencia de Dios, la experiencia, digamos, del pueblo, la experiencia que tiene el pueblo de Dios y también sus líderes como Josué, era profunda y personal, le llevaba a interpretar su voluntad a partir de las necesidades mismas del pueblo. La tradición épica de la caída de las murallas de Jericó es un texto muy famoso, muy interesante. Aquí simplemente estamos tomando algunos textos porque no estamos haciendo una lectura completa del libro de Josué, sino tomando esos acontecimientos más destacados de su vida y de su misión. Entonces, hay un episodio muy interesante que se ha hecho muy popular, sobre todo sé que algunos movimientos apostólicos lo explotan mucho, este texto, sé de la renovación, para insistir en el poder de la oración. Y es la caída de las murallas de Jericó, que lo pueden ustedes buscar en el capítulo 6, en versículos del 1 al 16 del libro de Josué. Simboliza su fe inquebrantable, en que el triunfo llega solo para los que tienen la osadía de creer que las promesas de Dios se cumplen, aunque parezcan imposibles. El pueblo rezando, dando vuelta en torno a la muralla, hasta que la muralla cae. Se ha convertido ese texto en un símbolo del poder de la oración.
El poderío de la ciudad que confía en sus murallas no es nada en comparación con el poder del pueblo que pone su confianza en el Señor. Es el poder del pueblo, el poder de aquel que se confía en el Señor de cara al poderío humano, que por grande que sea, pues a la larga Dios va a terminar siempre ganando y triunfando. Y si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, en todo también vamos a triunfar. A partir del capítulo 13 de Josué, importante, después ustedes pueden también buscarlo en su Biblia, el libro trata del reparto de las tierras. Sí, la primera parte son todas estas luchas, todo esto, pero ya llega un momento en que deben repartir la tierra que han conquistado. La entrega de la tierra es el cumplimiento de la promesa jurada por Dios. Es Yahvé el que da la tierra. Comparada con Egipto, donde los israelitas no tenían nada. Canaán entonces es tierra de propiedad y por consiguiente de vida. Es una novedad para el pueblo. Lo voy a poner con un poco gráfico, pero que es importante. Imagínense uno que haya vivido siempre en casita alquilada, en casita maltrecha o prestada, y así con su tratecito al hombro cada cierto tiempo, y que en un momento, ¡pam!, le regalen una casa, una casita bonita, con un patiecito, con un solarcito, incluso hasta que le den un terrenito para trabajarla, una parcelita. Ustedes se imaginan entonces el gozo y la alegría que es eso. A uno que ha pasado trabajándole a otro y recibiendo miserias, viviendo en casita alquilada o prestada, en alguna arrimadito, como se dice, y que en un momento dado, entonces te regalen una casita y una propiedad en la que tú puedas cultivar, en la que ya tú puedas sembrar lo que quieres y cultivar lo que quieres, y tú seas el dueño de eso. Es un cambio radical, y eso es bonito. Y eso fue lo que experimentó el pueblo de Israel, que no había tenido tierra propia. Esclavo en Egipto, después de 40 años por el desierto, pasándola toda, y llegar ahí entonces a luchar, porque no fue que se la dieron en bandejita la tierra, tuvo que luchar frente a los filisteos, y el Señor estuvo ahí siempre con ellos, hasta que se da la conquista, y entonces viene la repartición de esa tierra. Es algo maravilloso, porque la referencia que ellos tenían era el haber sido esclavo en Egipto. Entonces la tierra prometida es entregada como totalidad al pueblo entero. La propiedad colectiva es el dato primario. El pueblo entero tiene derecho a tener tierra y a vivir de ella. No se le da a algunos, sino a todas las familias. Ya ven que es por familia que se reparte la tierra. A cada una de las familias, los hijos de Jacob, se le da su tierra. El pueblo entero entonces tiene derecho a tener tierra y a vivir de ella. Para realizar este derecho, la tierra se reparte según las divisiones del pueblo, tribus, clanes y familias. Una metodología maravillosa, equitativa, justa. Por eso, cada propiedad es llamada lote, porque es participación de un total, un lote, un todo que se reparte, valga la redundancia, en partes iguales. Por eso también se ha de evitar el reparto, en el reparto todo favoritismo y privilegio. Es el Señor el que determina la distribución por medio de la suerte. Así se evita favoritismo. No es que a ti te vamos a tocar esta, tú coges la de atrás. No. Ya ven, la hicieron incluso así. Si no fue cada uno eligiendo lo que quería. Fue así, a suerte, para que el Señor fuera el que diera a cada uno lo que Él quería.
cada propiedad también es llamada heredad. Un bonito nombre. Esto es muy bonito. Es llamada heredad. Es el terreno en el que se arraiga la familia. Una heredad. Por ello no debe ser vendido. Esas son reglas muy bonitas que tenían. Es decir, no debe ser vendido. Y eso es muy importante porque a veces hay gente que dice y clama por una casa, por algo, por una parcelita, y no se la han dado bien cuando ya está buscando quién se las compre. Entonces ya ven, no fue así en el pueblo de Israel, porque era por una necesidad, el pueblo lo anhelaba. Y si dice, yo quiero una casa y quiero una parcelita para trabajar, tiene que trabajarla. No puede venderla para adelante. Es decir, esas reglas estaban para el pueblo de Israel. A veces uno ve que eso se viola hoy día. Se transmite, esa tierra se va transmitiendo de generación en generación, de modo que la heredad se hereda. Continuamente sale la idea de herencia repartida según el número de miembros de cada familia. Una cosa muy bonita, muy justa. Por encima de todo queda siempre la idea de que Dios es dueño absoluto de la tierra. Esa conciencia sí la tuvo siempre el pueblo de Israel. La tierra pertenece a Dios y es promesa de Él. El pueblo la puede ocupar porque Dios la ha hecho para que cada uno de sus miembros la tenga. El reparto de tierras no es sino cumplimiento de la voluntad de Dios. El éxito del reparto está garantizado por la promesa divina, pero depende de la colaboración también humana. Es interesante darnos cuenta de que, esto es muy importante, que en el capítulo 18, ustedes lo pueden leer después, del libro de Josué, ahí se celebra una gran asamblea. Uno dice, pero esto se parece a hoy. Y qué bueno que sea así siempre. Una bonita asamblea. La tierra no se reparte así, le mandan a uno un papel. No, hacen una gran asamblea. Se dice que el reparto se desarrolla a partir de una asamblea. Lo pueden buscar en el capítulo 18 del libro de Josué. Y a lo largo de la historia bíblica aparecen diversas asambleas. Y curiosamente, en casi todas ellas se trata de reparto de tierra. Es decir, ¿qué sistema más bonito tenía el pueblo de Israel de hacer estas cosas? En la famosa asamblea de Siquem, por ejemplo, el mismo Yahvé habla del don de la tierra. Y el profeta Miqueas anuncia una asamblea de Yahvé en la que se medirán las tierras de los latifundistas para repartirlas en justicia. Ya al citar a Miqueas estamos hablando de tiempos ya más después, que vendrán después, posteriores. Y el profeta habla en una situación en la que algunos ya se han apoderado de la tierra y son propietarios de muchas tierras y otros no tienen nada. Entonces el profeta, en este caso, habla de esa gran asamblea en la que se medirán nuevamente las tierras para quitarle a los latifundistas, para repartirlas en justicia. El latifundio nunca es justo. Nunca es justo. Es decir, la tierra en manos de uno solo no funciona. Es un sistema que socialmente no es bueno. Lo tenemos en nuestro país, en nuestra región lo tenemos. Pero eso no es justo. Eso siempre va a producir mucha pobreza. A veces se usan argumentos, es lo único que hay, pero eso no es justo. No es justo. Eso siempre va a beneficiar a una o dos o tres familias, a lo más, pero el resto se va a quedar como trabajador a lo más de eso y a ser explotado de uno solo que tiene pues la mayor parte. Eso ven que no es bíblico, eso no es lo justo. Lo ideal es que los bienes se repartan, que cada uno pueda desarrollarlo y trabajarlo como propiedad. Eso es lo bonito, ese es el ideal. A veces dice, bueno, pero esto es lo que hay. Pero aún siendo eso lo que hay que buscar la manera de mejorarlo. Porque no podemos decir, esto es lo único. No. Hay que mejorar las cosas. Entonces, esos son desafíos que tenemos por delante ahí y que hay que seguir trabajando. Bien, pues vamos a hacer otra pausa para no cansar, porque estos son temas muy, muy densos.
y conviene irlo mezclando con un poquito de música, de la buena que pone Asdrúbal. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca Desampara a un pueblo fiel. Y en cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. no importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a defender. Hoy Dios va a cambiar tu historia. Esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. Bien, pues bonita canción. Vamos a ir haciendo una colección de todas estas canciones bonitas. Yo solo estoy pidiendo a Asdrúbal, porque es importante también, pues hay canciones que nos ayudan a reflexionar y a orar. Bien, pues seguimos con esta historia de salvación tan iluminadora y tan actual. Una vez entonces ocupadas y bien repartida la tierra entonces por Yahvé, Josué completa su obra realizando esa asamblea también en el santuario de Siquén. Josué 24, capítulo 24, sede de anteriores experiencias religiosas de Abraham y de Jacob. Este es un lugar muy especial, Siquén, porque en ella tuvo experiencia profunda de Dios, tanto el patriarca Abraham como el patriarca Jacob, que son los padres del pueblo de Israel. Y ahí también en ese lugar, ya con mucho significado religioso, pues Josué con todo el pueblo realiza esta asamblea. En recuerdo del pasado se realizan acuerdos para el presente con vista al futuro. A partir de entonces han de dejar toda adoración a dioses ajenos que les arrastrarán a perder el reparto fraterno de la tierra, manifestación palpante de su fe en Yahvé. Es importante porque esa tierra que Dios da al pueblo de Israel, la da bajo un criterio, bajo unos principios y unas cláusulas también de alianza. Es decir, el pueblo debe de ser fiel. Y si es fiel, va a permanecer en la tierra. Si el pueblo cae en infidelidades, adorando a otros dioses, apartándose de Yahvé, entonces la tierra pasará a sus enemigos. Y en esta asamblea, Josué 24, es una ratificación de eso. Y se ve muy clara el liderazgo de Josué. Así que en Josué les recuerda la larga lista de favores que aquel pueblo ha recibido de Yahvé. Y les incita a decidir consecuentemente según a qué Dios quieren servir. Y esto porque en un momento en que el hombre de todos los tiempos, ya ven que estamos lejos del tiempo de hoy, hacia atrás, y ya se daba eso, que el pueblo cuando necesita de Dios grita, clama y esto, pero cuando tiene las cosas, cuando tiene bienestar,
a veces cree que Él es Dios. Y ya dice, ya no necesito a Dios. Y aunque teóricamente, si usted le pregunta, dice, no, Dios es mi todo. Él es mi Señor, es mi amigo. Para Él todas las cosas. Pero usted lo invita a dar una hora de su tiempo para el Señor y entonces no lo puede hacer porque tiene que ir a cuidar sus propiedades, tiene mucho trabajo, tiene muchas reuniones. ¿Cómo lo hace? Entonces, Dios es su todo, pero no puede dedicar una hora, media hora a veces a un encuentro comunitario en el que él puede aportar y puede conocer también la realidad de otros. Entonces, eso se ha dado siempre en la historia de la humanidad. Cuando no tenemos nada, clamamos a Yahvé para que nos lo dé todo. Cuando tenemos el bienestar, a veces nos olvidamos de Yahvé y ya nos justificamos frente a Él con decir que no tenemos tiempo. Entonces, el pueblo vivió esa experiencia. Y Josué, que lo lideraba, llegó un momento en que tuvo que reunir al pueblo y ponérsela clara. Esta es la famosa asamblea de Siquén, donde reúne al pueblo y se la pone bien clara. Servir a los dioses anteriores significa volver a la esclavitud. Por ello, les conmina, le pregunta a que sean conscientes de a qué se comprometen. ¿Serán ustedes capaces de servir a Yahvé? Le pregunta Josué. Pero el pueblo, que ya ha luchado y disfrutado de su nueva tierra fraterna, está claro en su opción. Serviremos a Yahvé, nuestro Dios, y atenderemos a su voz. Importante esta renovación de esa alianza. Y antes de marcharse, cada familia a su heredad, Josué levanta un monumento de piedra como recuerdo y testimonio de la fidelidad prometida. Es un momento también bonito en esta historia de presencia de Dios. Ven, el pueblo de Israel, esto marca esa historia, incluso desde Abraham. Abraham, el eterno peregrino, en ese caminar errante, el arameo errante, como se describe, donde quiera que tenía una presencia de Dios, que se encontraba con Dios, que sentía que Dios le hablaba, ahí hacía un altar de piedra y celebraba un sacrificio. Esto se hereda desde él mismo. Entonces, esa tradición es la que sigue el pueblo de Israel. Estas asambleas que vemos se van celebrando en cada momento, en distintas situaciones de la historia de Israel, es una herencia también de Abraham, que fue enseñando al pueblo a que ante la presencia de Dios hay que dejar una señal. Esos lugares donde Dios se hace presente se convierten en lugares santos, en un lugar especial. Y así es como se van fundando los santuarios, los lugares de peregrinación. Así también para hoy, la aparición de la Virgen o algún momento de fe vivido en un determinado lugar, una experiencia de fe que ha comenzado en un determinado lugar, entonces eso va creciendo y muchas veces termina en santuario, en lugar de peregrinación. Pero ven, eso desde Abraham encontramos nosotros esa práctica, esa tradición, que no es invento de hoy. Es una tradición que viene desde los comienzos de la historia de la salvación. Es interesante esta parte final con la que termina el libro de Josué. Miren, voy a citarla textualmente, este pasaje. Dice, Israel sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y de los ancianos que vivieron más tiempo que Josué, los cuales habían presenciado todas las maravillas que Yahvé hizo en favor de Israel. Este es el mejor elogio que se puede hacer de aquel hombre que hizo carne propia un proyecto de Dios y lo supo realizar con eficacia, con eficiencia, como Josué. El Dios que marca caminos se había podido meter muy profundamente
dentro de él. Su fiel y valiente búsqueda le mantuvo firmemente en el camino del Señor. Es importante, porque cuando uno estudia los libros históricos, esta parte que sigue al Pentateuco, que es el libro de Josué, después vienen los jueces, hasta el libro de Josué vemos mucha fidelidad de parte del pueblo. El pueblo se mantuvo muy fiel a los preceptos de Yahvé, con alguna ligera caída, pero en sentido general se puede evaluar que los tiempos de Josué fueron de mucha fidelidad a Yahvé por parte del pueblo. Josué ejerció un buen liderazgo y el pueblo le hizo mucho caso, como le hizo también a Moisés. Es a partir de Josué que ya van a venir muchas tensiones y todo eso está recogido en el libro de los jueces. Libro de los jueces, ahí vamos a encontrar esa parte de la historia de infidelidad. Pero hasta Josué las cosas caminaban muy bien. Bueno, pues vamos a dejarles algunas preguntitas. Este tema es muy interesante. Yo quiero pues dejarle una reflexión a ustedes de este tema que hemos compartido hoy. Ya hemos visto que muchas de estas cosas se dan hoy. De aquellas situaciones que tuvo que vivir el pueblo y Josué tuvo que liderar acompañando al pueblo, hoy día uno la ve. Entonces, una pregunta importante a ese nivel es, ¿qué relación existe entre el ideal propuesto por Dios y el cumplimiento de este ideal? Es decir, Dios tiene un proyecto, ya hemos visto, en la repartición de la tierra. ¿Qué quiere Dios de los bienes que nosotros administramos porque no somos dueños? Dios quiere que sean para todos. ¿Cómo vemos nosotros entonces que se va dando eso? ¿Se cumple el proyecto de Dios de que el hombre tenga lo necesario para vivir, de que las tierras no sean de uno solo? ¿Qué pasa? ¿Qué luz nos dan estas lecturas para los problemas de nuestro tiempo, para los problemas que vivimos hoy como dioses? En nuestra diócesis hay muchos problemas de eso. Hay muchas luchas, campesinos que quieren tierra para trabajar y que están en manos de unos pocos. Ojalá que también el gobierno que se compromete también con esa parte, y tenemos una parte muy, muy afectada, la parte que se ha visto afectada por la presa de Monte Grande. A veces se desesperan los campesinos que tienen la promesa de que se les va a repartir la tierra, como el pueblo de Israel, y a veces no están las señales claras. Entonces, pidamos también para que el gobierno cumpla con esas promesas que hay, esos compromisos, que no pueden ser una promesa que sí se puede, porque ya hay unos compromisos, son personas que han estado trabajando sus tierras por mucho tiempo, se ha necesitado ese terreno para una obra grande como la construcción de una presa, y ellos no pueden pagar las consecuencias de un bien que va a ser tan bueno para muchos y que va a enriquecer a muchos, y que entonces quienes tengan que pagarlo a un precio con su propia vida, de su familia, sean personas sin defensa, campesinos, que tengan que dejarlo todo para que tengamos una gran presa bonita, maravillosa, de la que todos nos beneficiamos, que de verdad es una maravilla y hay que agradecer eso, pero para que esa obra sea verdaderamente, cumpla con su fin, tiene que cumplirse con la justicia y el derecho. Entonces, ¿qué luz nos dan estas lecturas para los problemas de nuestro tiempo? Ahí tenemos un problema que nos está tocando las puertas. Se puede leer entonces ese capítulo 24 a partir del versículo 14 al 28 y reflexionar y preguntarnos estas cosas. Bien, pues llegamos al final de este programa de hoy. Pues les invitamos para que el próximo jueves volvamos a encontrarnos en esta hora y seguir caminando, hacer este caminito juntos por la historia de la salvación, en la que también nosotros encontramos luz para
ir haciendo, acompañado de Dios, nuestra propia historia. Que el Señor le bendiga. El día ya estaba terminado.